Los invitamos a tomar sus lugares para dar inicio a la conferencia magistral Historia de las Relaciones México-Austria que dictará el embajador Héctor Cárdenas, de quien daré una lectura de su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Nuevo León. Realizó estudios de posgrado en Relaciones Internacionales por la Universidad de París y el Diplomado de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza. En 1963 ingresó al Servicio Exterior Mexicano. Entre los múltiples cargos que ha desempeñado como diplomático de 1973 a 1977, se desempeñó como ministro en jefe de la Cancillería Mexicana en la Embajada de Moscú. De 1993 a 1994 fungió como presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano y de 1995 a 2001 como embajador de México en Egipto, Jordania, Siria, Sudán y Etiopía. De 2002 a 2004 fue catedrático de la Universidad Iberoamericana. Entre algunas de las publicaciones que tiene el embajador destacamos las relaciones soviético-mexicanas, primeros contactos diplomáticos 1964, las repúblicas caucásicas y del Asia Central 1990, las relaciones ruso-mexicanas 1994. Adelante, embajador Héctor Cárdenas. Es para mí un gran honor participar en las actividades conmemorativas del Año México-Austria, que pone de relieve la importancia de nuestra añeja vinculación. Austria representa para México y el mundo un referente cultural y civilizatorio. Y es que a través de los siglos ha construido una opulenta cultura que la ha convertido en superpotencia en ese ámbito, sobre todo a partir del ingreso de Austria a la Comunidad Europea en 1995. Francisco Gil Villegas, al referirse a la gran tradición de sabiduría de la patria de Haydn y Mozart, afirma que la cultura austríaca siempre ha sido multinacional y multidimensional, en la que pueden sintetizarse armónicamente el regionalismo, Europa y la nacionalidad, de una manera armónica. México no ha sido ajeno a esta valiosa aportación. En ese contexto se ha fraguado, basada en la cooperación y el respeto mutuo, tanto en lo político como en lo cultural, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. México reconoce las valiosas aportaciones de Austria en el ámbito internacional, ya que ha sido la sede de algunas de las más importantes conferencias para la codificación del derecho diplomático y del derecho internacional, de donde ha surgido el principal sustento de las diplomacias bilateral y multilateral. Me refiero especialmente a las convenciones sobre las relaciones diplomáticas de 1961, la de relaciones consulares de 1963 y la del derecho de los tratados de 1969, que fue presidida por el delegado de México, el embajador Eduardo Suárez. Las relaciones de México con Austria se remontan a varios siglos, habiendo incidido de manera determinante en el proceso histórico de la nación mexicana en el siglo XIX. Esta vinculación se inscribe en diversas etapas de nuestra historia. Primero, de manera indirecta, a través de la metrópoli, durante el dilatado periodo en el que la monarquía española estuvo ligada al Sacro Imperio Romano, bajo la dinastía Habsburgo, conocida en España como la de los Austria, que inicia en 1506 con Carlos I y termina en 1700 con Carlos III. En este periodo tuvo un papel muy importante el desarrollo de las ciencias, la cultura y las artes en la Nueva España y la afirmación de la identidad cultural de México. La primera universidad, el primer hospital y la primera imprenta de América fueron algunas de las aportaciones tempranas que la corona española de los Austria trajo a nuestro país. La arquitectura, la música y la pintura europeas del México colonial, al adaptarse a la estética indígena, se transformaron, sin perder sus raíces, en la original cultura que nos identifica.
La historiadora María del Carmen Velázquez nos relata que en el siglo XVI, después de la llegada de los españoles y portugueses a América, Austria empezó a saber del Nuevo Mundo a través de España y Portugal. Las noticias que llegaban a Viena fueron siempre ocasionales y de circunstancia. En la historia de estos dos países ha habido incidentes que les han creado ligas que quizá, por ser insólitas, han sido de gran satisfacción. El mexicano encuentra en Viena la colección más antigua de las cartas de relación de Hernán Cortés y numerosos objetos prehispánicos de extraordinario valor artístico y etnográfico, así como los palacios y avenidas en donde inició su vida Maximiliano y las instituciones artísticas y culturales que hicieron posible su ideario político. Precisamente por no tener los austríacos intereses directos con América, pudieron escribir los embajadores sobre las noticias americanas con cierta objetividad. Por esta razón, son los despachos austríacos tan útiles al historiador americano, pues le muestran una versión de la historia que carece de los perjuicios y desbordamientos de que tanto ha padecido la historiografía nacional americana. Más tarde, en el siglo XIX, estas relaciones adquirieron un carácter oficial a partir del momento en que Austria reconoce a México como un Estado independiente al establecer las relaciones diplomáticas en 1842 bajo el gobierno de Santa Anna. A partir de ese momento, los intercambios entre ambos países se intensificaron, a pesar de las circunstancias adversas por las que atravesaba México, tanto por los estragos de la guerra con Estados Unidos como por la inestabilidad de los gobiernos de la época, que obligaron al país a contraer enormes deudas con Francia, la Gran Bretaña y España. Especial relevancia tiene en el acontecer histórico de México la intervención francesa, que va de mano con la instauración del Segundo Imperio Mexicano, que llevó al trono al archiduque austríaco Maximiliano de Habsburgo. Como era de esperarse, la usurpación del poder legítimo del presidente Juárez por parte del efímero emperador, así como su posterior ejecución en 1867, tuvieron como consecuencia un distanciamiento entre ambas naciones que perduraría hasta bien entrado el nuevo siglo. En efecto, dejando atrás las antiguas rencillas, las gestiones del régimen de don Porfirio Díaz lograron llegar a un acuerdo con el Imperio Austrohúngaro para la reanudación de las relaciones diplomáticas en el año de 1901. México designa entonces como ministro plenipotenciario en Viena a José de Teresa Miranda. Le siguieron varios distinguidos diplomáticos hasta 1937, cuando fueron suspendidas dichas relaciones. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y conforme al Tratado de Versalles, el Imperio Austrohúngaro desaparece y emergen como repúblicas soberanas dos estados, Austria y Hungría. Cabe señalar que México no declaró la guerra a los poderes centrales, de los que formaba parte Austria, por diversas razones, siendo entre otras el conflicto con los Estados Unidos, que habían ocupado Veracruz en 1914 y que desconocían el gobierno de Carranza. México sostuvo su neutralidad en el conflicto al aducir que no tenía motivos para declarar la guerra a Alemania y sus aliados, puesto que eran naciones amigas. En este contexto, es importante destacar el papel que representó el famoso telegrama Zimmermann, cuyo contenido, al darse a conocer, precipitó la entrada de los Estados Unidos a la guerra. Pero si bien dicho comunicado provenía de la Cancillería alemana, el hecho de que Austria perteneciera a dicha alianza es muy significativo, toda vez que la guerra se desató como consecuencia del asesinato del archiduque Fernando, heredero al trono de Austria. Otra etapa importante de nuestras relaciones en el siglo XX surge durante el periodo de entreguerras, particularmente cuando México demostró su solidaridad con el pueblo austríaco por haber sido la única nación que elevó una protesta ante la Sociedad de Naciones contra la anexión de Austria al Tercer Reich alemán en 1938.
Cuando México declaró el estado de guerra a los aliados del eje, debieron suspenderse las relaciones con Austria y solo se restablecerán hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. La cooperación política, cultural y social se intensificó entonces de manera exponencial. Es importante recordar que durante y después del conflicto, México otorgó asilo a más de 1,400 ciudadanos austríacos perseguidos por el régimen nazi. Esta humanitaria acción de nuestro gobierno se llevó a cabo gracias a las gestiones del embajador Gilberto Bosques, quien, por instrucciones del presidente Cárdenas, propició el asilo a los españoles republicanos y a las víctimas de la persecución fascista. Después de identificar esas etapas importantes de nuestra vinculación con Austria, paso a referirme de manera sucinta a las relaciones entre ambos países a partir de la independencia de México. Mientras que las naciones de América Latina y los Estados Unidos reconocieron casi de manera inmediata la independencia de México, el Imperio Austrohúngaro tardó varias décadas en hacerlo. Esto es atribuible en el terreno ideológico al hecho de que este imperio formaba parte de la Santa Alianza, institución surgida al fin de las guerras napoleónicas, que tenía como principal objetivo mantener los sistemas monárquicos en Europa y negar el reconocimiento a los estados que habían optado por establecer regímenes republicanos. En este contexto, Austria actuó como lo hicieron otros países del viejo continente, pues recordemos que varias monarquías, particularmente las que pertenecían a la Santa Alianza, tardaron muchos años en reconocer nuestra independencia, como fue el caso de Rusia, que solo lo hizo en 1890. Sin embargo, Rusia se abstuvo de reconocer por igual tanto al gobierno republicano de Juárez como al de Maximiliano. A mediados del siglo XIX, las monarquías europeas no habían renunciado aún a sus aspiraciones coloniales en el Nuevo Mundo y veían con gran preocupación la expansión y el naciente poderío norteamericano que se sustentaban en la presunción de su destino manifiesto y la aplicación de esa aberración ideológica que representa la doctrina Monroe. De hecho, uno de los principios en los que se funda dicha doctrina es el de frenar las ambiciones coloniales de cualquier potencia europea en nuestro continente, es decir, América para los americanos. Bajo esta premisa, Washington estaba dispuesta a luchar en favor de las naciones de América Latina frente a cualquier intento de las potencias europeas de intervenir política o militarmente en ellas por considerarla su zona de influencia. En franco desafío a la política norteamericana, entre 1854 y 1860, las actividades subversivas del gobierno francés en México, a través de su representante Jean-Alexis de Gabriac, quien mantenía una estrecha relación de complicidad con los gobiernos conservadores, se abocó a la tarea de engrosar las reclamaciones de algunos súbditos franceses contra el gobierno mexicano. Este personaje tenía instrucciones de Napoleón III de formar un expediente que justificara la intervención militar. La oportunidad para acrecentar dichas reclamaciones al gobierno de la República se presentó gracias a los tratos del general Miguel Miramón con un banquero suizo de nombre Jean-Baptiste Jecker, a fin de negociar bonos por 15 millones de pesos, a pesar de que solamente había recibido un préstamo de 725,000 pesos. El duque de Morly, ministro de Finanzas y medio hermano de Napoleón, participó en este escandaloso fraude que prometía enormes ganancias a todos los involucrados. Fue él quien, con artimañas, armó el andamiaje que justificaría ante la opinión pública la intervención francesa en México. En 1861, Juárez, obligado por la dramática situación financiera del país, decretó la suspensión del pago de la deuda externa mientras saneaba las finanzas, sin para ello dejar de reconocer las deudas internacionales. Esta declaración de moratoria
propició la firma de la Convención de Londres de octubre de 1861, de la que formaban parte los gobiernos de España, Francia y la Gran Bretaña, cuyas motivaciones, aunque distintas, coincidían en el deseo de instaurar en México un gobierno estable que favorecería las inversiones de sus súbditos en la explotación de los vastos recursos del país, principalmente de los yacimientos minerales. Recordemos que España no había abandonado para ese entonces sus deseos de establecer la monarquía en México con un Borbón a la cabeza, que Francia buscaba cualquier pretexto para intervenir militarmente en México y realizar así sus sueños imperiales que contemplaban, entre otras cosas, desestabilizar a los Estados Unidos mediante el apoyo a los confederados en la guerra civil. Para ello contaba con la complicidad de los partidarios de la monarquía en México, encabezados por Juan Nepomuceno Almonte, el bastardo de Morelos, representante del gobierno conservador, a quien prometía la devolución de los territorios mexicanos perdidos en la guerra con los Estados Unidos al supuesto triunfo de los confederados en la guerra civil norteamericana. La Gran Bretaña, por su lado, concentraba la mayor parte de la deuda exterior mexicana, que en su mayoría estaba en manos de particulares. Por esta razón, y por cuestiones que respondían a sus intereses coloniales, como distraer a Francia en la competencia por otros territorios ultramarinos, su interés en la intervención fue casi inexistente, lo que demostró al poco tiempo al desvincularse de la Convención, abandonando a Francia y en su descabellada aventura. Pese a esto, en julio de 1861, Francia puso en marcha los planes para la intervención y rompió las relaciones diplomáticas con México. Recordemos que la Convención de Londres estipulaba el envío de fuerzas combinadas de mar y tierra con la excusa de garantizar la seguridad de los ciudadanos franceses, británicos y españoles que residían en México. Ante la amenaza de intervención y con un espíritu conciliador, Juárez derogó la ley de suspensión de pagos en noviembre para disuadir a Napoleón de su intento. España e Inglaterra no tardaron en retirar sus tropas en 1862, mientras que Francia las incrementó y marchó rumbo a la capital, no sin antes haber sufrido una memorable derrota en Puebla el 5 de mayo de ese mismo año. En el ámbito internacional, la intervención francesa despertó una fuerte condena y en Francia alimentó la oposición parlamentaria, sobre todo después de la retirada de los ingleses y de los españoles posteriormente. Sin embargo, Napoleón logró el acuerdo del Parlamento para aprobar el financiamiento de la campaña, elevando el número de tropas a 30,000 hombres, a los que se unieron soldados mexicanos. Fue así como los franceses tomaron la capital en 1863, estableciendo una regencia encabezada por Almonte, Mariano Salas y nominalmente el arzobispo de Puebla, Pelagio Antonio de la Bastida, quien a la sazón se encontraba en Roma. Juárez trasladó la presidencia a San Luis Potosí, al abandonar la capital, sin haberse rendido nunca. Inicia así un peregrinaje hacia el norte del país y su infatigable lucha para restaurar la República. La regencia repudió de inmediato las leyes de reforma por presiones del clero y convocó a una asamblea de notables que acordó invitar al archiduque de Austria, Fernando Maximiliano, a gobernar México en calidad de emperador. Ante esa amenaza, Juárez hizo gestiones secretas que encomendó a don Jesús Terán para que los gobiernos europeos desalentaran la instauración del imperio. Terán se entrevistó para ello con Maximiliano, a quien advirtió que le esperaba la derrota frente a las fuerzas mexicanas, así como el rechazo del pueblo mexicano a sus pretensiones. Sin embargo, Maximiliano, por sus propias razones, desoyó esos consejos y prosiguió con el proyecto. Se integró entonces una declaración que se trasladó al castillo de Miramar para ofrecer el trono de México al príncipe austriaco. Maximiliano, quien obligado por las circunstancias
aceptó la corona que le ofrecía la delegación mexicana el 10 de abril de 1864, previa a la renuncia a sus derechos hereditarios al imperio de sus ancestros, mediante lo que se conoció como el Pacto de Familia. No es de soslayar el hecho de que el retiro de las tropas del invasor coincide con el triunfo de Lincoln frente a los confederados, empoderando así a los yanquis que habían brindado apoyo a Juárez para expulsar a las tropas invasoras y derrocar al gobierno de Maximiliano. Por otra parte, Napoleón se encontraba frente a una crisis interna por la inminente guerra con Prusia y la exigencia del Parlamento, que le negó el apoyo económico y exigió el regreso de las tropas estacionadas en México. Ante el abandono de la ayuda francesa, el gobierno de Maximiliano se vio condenado al fracaso, tanto por la falta de recursos como por las deudas contraídas con Francia, y además el avance de las fuerzas republicanas hacia la capital. La guerra que libró el gobierno de Maximiliano contra las tropas republicanas concluyó con la derrota final del imperio en Querétaro y el restablecimiento de la República. El gobierno de Juárez ordenó el fusilamiento de Maximiliano y sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, lo que suscitó la desaprobación de las monarquías europeas y de algunos personajes como Víctor Hugo, que pedían al presidente el indulto de Maximiliano. Juárez no cedió ante esta presión internacional por una cuestión de principio que debe interpretarse como una advertencia a cualquier país que pretendiera atentar contra la soberanía nacional. El imperio de Maximiliano marcó un hito en nuestra historia, toda vez que su desenlace constituye una reafirmación de nuestra identidad nacional, la restauración de la soberanía tras una lucha incansable del gobierno de Juárez. Permitía la consolidación de las instituciones y las leyes emanadas de la República. Churchill decía que nunca se es tan grande como en la adversidad. Por lo que toca al legado de Maximiliano, no todo fue destrucción y derramamiento de sangre durante sus escasos 2 años en el poder. El clero y los conservadores deben haberse arrepentido de haber invitado al príncipe austriaco, que se negó a derogar las leyes de reforma, principal objetivo de su política antirrepublicana. Maximiliano introdujo legislación de vanguardia en materia de educación y de cultura. Fundó la Academia Imperial de Ciencias, Literatura y Arte, a la que incorporó la Academia de Medicina. Impulsó el desarrollo de los ferrocarriles y carreteras, creando la Dirección de Caminos y Puentes. Estableció el Código Civil y fundó el primer museo antropológico de México por su gran admiración a las culturas prehispánicas. Como era de esperarse, las relaciones con Austria pasaron por una larga etapa de resentimiento y conflicto que tardarían 3 décadas en normalizarse. Esto ocurrió en gran parte gracias a las gestiones del conde Karl Hebenhuber Metz, quien había acompañado a Maximiliano durante su estancia en México. Este personaje, nos cuenta la historiadora Marta Zamora en su estupenda biografía de Maximiliano y Carlota, desembarcó en Veracruz en diciembre de 1864, 6 meses después de la llegada de Maximiliano. A sus 24 años, impetuoso y lleno de energía, pronto se enamoró y embarazó a una joven mexicana de 16 años, Leonor Rivas de Torres Adalid, esposa de un hombre mayor propietario de una hacienda pulquera. A la muerte del emperador, Hebenhuber trasladó sus tropas a Veracruz para embarcarse a Europa. Intentó llevarse a Leonor Rivas, quien no pudo hacer el viaje por su avanzado embarazo. El príncipe regresó a Austria sin conocer a su hijo, pero continuó una larga amistad epistolar con Porfirio Díaz, que influyó en el acercamiento de ambos países. El acto propiciatorio para la reconciliación definitiva fue, sin duda, la inauguración de la capilla conmemorativa del fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Dice la leyenda que Díaz invitó a miembros de la familia Torres Adalid para que Hebenhuber pudiera conocer a su único hijo,
pues no tuvo descendencia con su esposa, la condesa Eduardine von Glams. Entre los participantes a la ceremonia se encontraba Guillermo Kahlo, fotógrafo profesional y padre de Frida Kahlo, que documentó gráficamente la ceremonia. 5 años después se reanudaron las relaciones diplomáticas. Durante la época de entreguerras se produjo la anexión de Austria al Reich alemán. México, que para entonces ya era miembro de la Sociedad de Naciones, anunciaba el 19 de marzo de 1938 la condena de México a la violación del derecho internacional derivada de dicha anexión a través de su representante en la Organización Internacional, don Isidro Fabela. El texto de dicha declaración reza: el gobierno mexicano, que ha observado siempre los principios de la Liga de las Naciones y del derecho internacional, no puede admitir una conquista violenta, protestando de la manera más enérgica contra la agresión en cuya víctima se ha convertido la República de Austria. La postura de México ante la agresión nazi refleja la posición del presidente Lázaro Cárdenas, planteada a largo plazo, en la que se sustenta hasta nuestros días la política exterior de nuestro país. Cabe señalar que México fue el único país que protestó ante la Liga de las Naciones contra la flagrante violación del derecho internacional por parte del régimen nazi. Este episodio de nuestra relación con Austria se ha conmemorado en distintas ocasiones y documentado en varias publicaciones, tanto mexicanas como austríacas. Los trabajos de la mesa redonda con la que se evocó el 50 centenario de la protesta mexicana fueron publicados en el número 20 de la Revista Mexicana de Política Exterior. Por su parte, el profesor Gerhard Jekopcha de la Universidad de Viena elaboró para aquella ocasión un interesante documento en el que expuso el punto de vista austríaco sobre la protesta mexicana de 1938, destacando las afinidades entre el discurso revolucionario de Isidro Fabela y el de la socialdemocracia austríaca de la época. En 1950 se reanudaron las relaciones diplomáticas entre México y Austria, lo que dio lugar a la intensificación de nuestros contactos en los ámbitos político, comercial y cultural. El primer ministro plenipotenciario enviado por el presidente alemán fue don Carlos Darío Ojeda, y en 1960 se elevaron las representaciones a nivel de embajadas, pues cabe señalar que antiguamente eran solamente legaciones. México ha enviado como sus representantes a distinguidos embajadores, entre los que destacan algunas mujeres, como doña Amalia Castillo Redón, Roberta Layuz, Olga Pellicer y Patricia Espinosa. Esta última fue secretaria de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Felipe Calderón. La visita de Estado del presidente Vicente Fox en mayo de 2006 reafirmó la importancia que nuestro país otorga a Austria. Esta visita correspondió a la que realizara a México el presidente federal Heinz Fischer un año antes. Los contactos culturales entre México y Austria han sido muchos. Entre ellos destaca el interés por la cultura austriaca de algunos escritores mexicanos, que forman parte de la pasión austrofílica que han quedado plasmada en los textos de García Ponce y José María Pérez Gay, dedicados respectivamente a Robert Musil y Karl Kraus. En 1991, Pérez Gay publicó su gran ensayo sobre el Imperio Perdido, que tiene como protagonistas a varios de los escritores representativos del movimiento literario austríaco de fines del XIX y principios del siglo XX, como Hermann Broch, Robert Musil, Karl Kraus y Joseph Roth, cuyas obras han sido traducidas al español por el propio Pérez Gay y Juan García Ponce. No puedo dejar de señalar algunos de los más importantes contactos culturales entre México y Austria, como son la novela Noticias del Imperio de Fernando del Paso, la publicación facsimilar del Proceso de Maximiliano, la exposición de la obra de Frida Kahlo, la participación de cantantes mexicanos en el Festival de Salzburgo, el apoyo de Austria
a los cantantes mexicanos Francisco Araiza, Rolando Villazón, Ramón Vargas y muchos otros. La participación de artistas austríacos en el Festival Cervantino y muchas otras expresiones de amistad y cooperación entre ambos países. Muchas gracias.